Buenas noches. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros hoy. Estamos muy contentos de poder dar la bienvenida al séptimo encuentro del evento Liderazgo en Enfermería, Retos del Cuidar. Este evento es llevado a cabo gracias al trabajo de la Escuela de Enfermería de la Universidad Industrial de Santander, como compromiso con la formación continua dentro de las actividades de extensión con la comunidad de estudiantes y profesionales. Les solicitamos mantener los micrófonos y cámaras desactivadas durante el evento para tener un óptimo desarrollo del mismo. La dinámica del espacio de preguntas se realizará dando la palabra a los participantes que lo soliciten después de finalizada la ponencia. Recuerden que, por medio del chat de esta plataforma y el grupo de WhatsApp, será enviado el link para contestar la encuesta de satisfacción. Y les pedimos que tengan presente que el diligenciamiento de esta será contada como su asistencia al evento, que para efectos de certificación requiere asistencia mínimo a un mínimo de 8 encuentros y que solo serán certificados aquellos participantes que cumplieron con el requisito de inscripción previa al evento. De igual forma pueden interactuar con nosotros por redes sociales usando el hashtag Retos del Cuidar. El día de hoy abordaremos la temática del liderazgo de la enfermería comunitaria, la cual estará a cargo de Sonia Luz Gómez Garcés, enfermera egresada de la Fundación Universitaria de San Gil, Unisangil, con magíster en epidemiología de la Universidad Industrial de Santander, quien ocupa actualmente el puesto de coordinadora del equipo de respuesta inmediata COVID-19 en la ciudad de Bucaramanga. Cabe resaltar que ha sido destacada por su trabajo de tesis en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Tórax, ALAT, celebrado en Ciudad de México. De esta manera, damos el paso a la enfermera Sonia Luz Gómez Garcés. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este encuentro Liderazgo en Enfermería, Retos del Cuidado. Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores del evento y sobre todo espero apuntar con el objetivo principal de este evento el día de hoy y a mi cargo de enfermería comunitaria, una mirada desde COVID-19. ¿Ya me escuchan bien? Sí, señora, se le escucha bien. Ok, la dinámica de la presentación del día de hoy, como les venía contando, es enfermería comunitaria, una mirada desde COVID-19 y como líder del equipo de respuesta inmediata del COVID-19 acá en el municipio de Bucaramanga. Como contenido, entonces voy a tratar en un primer momento el contexto del COVID-19 en Latinoamérica, segundo el modelo de atención en conglomerados de COVID-19 a cargo de personal de enfermería, tercero el rol de la atención primaria en salud en COVID-19 y consideraciones finales. Para empezar, entonces, ¿sí, perdón? ¿Ya? Sí, ya te puedes meter a la presentación. Ok, ¿listo? Listo, sí, señora. Retoma la necesidad de la enfermería comunitaria en el contexto de COVID-19, dado el aumento exponencial del número de casos, y hacer la invitación para que entre todos reflexionemos acerca de cómo ha sido el comportamiento de COVID-19 en el mundo y especialmente aquí en Colombia. En relación a traer en contexto a cómo es el evento COVID-19 en Latinoamérica, porque es el preocupante avance del coronavirus y parte de ello es Brasil, que es el segundo país más afectado del mundo con cerca de 67.964 muertes y 1.713 contagios. Seguido de esto, sumado a este país, encontramos a México, que es el segundo país más afectado de Latinoamérica, con cerca de 32.014 muertes y 268.000 contagios. Chile tenemos que hay 301.000 muertos y 167 contagios, seguido de Ecuador, que es una de las tasas de mortalidad más altas, comparadas con Brasil, que está cerca casi de 260, y presenta 4.873 muertes y cerca de 86.000 contagios.
En relación a Argentina, pues el aumento exponencial del número de casos que se han presentado cerca de 83.000 contagios y más de 1.644 muertes. Venezuela aporta casi 71 muertes a fecha de hoy, datos sujetos a ajustes, y 7.693 contagios. Perú es un país, el que es el octavo país del mundo con más contagios. El primer país, para recordarles, es Estados Unidos, y se están presentando cerca de 10.952 muertes y 3.010 contagios. Colombia, con corte al día de hoy, 4.000 en la mañana, porque estos datos son sujetos a ajustes dado el reporte diario que hace el Sistema de Vigilancia y el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud de la Protección Social. Se han presentado 4.359 muertes y cerca de 124.494 contagios. Y quiero mostrarles esta gráfica, que es cómo aumenta el número de casos. La verdad, esta gráfica es dinámica, pero no sé en el iPad por qué no se mueve. Y es cómo ocupa COVID-19 o aporta al número de muertes, y entonces está por encima de enfermedades cardiovasculares o enfermedades catastróficas. Y esto lo traigo porque en el país, pues dado el aumento y en varias regiones del país del evento es exponencial, y sigue preocupando porque pues, la población de camas que llega a cerca del 90%, Putumayo, Bolívar, Atlántico y Magdalena con cerca del 80% de ocupación, o ciudades como Valle, Norte de Santander y Bogotá, que están entre 72 y 76%, para un promedio nacional de ocupación de camas UCI del 63%. Sumado al anterior, pues la falta de personal para atender las UCI, dado pues que hay cerca en Colombia 1.200 médicos intensivistas y que no tan solo se requiere equipo médico, sino también, por ejemplo, nosotros, los enfermeros, entrenados para el manejo de este evento y la necesidad de este personal, tanto en atención clínica como en atención comunitaria. Por ello es muy importante el liderazgo de las enfermeras y el reto de cuidar en este momento en la emergencia sanitaria en el país, y dado el desescalamiento que se está presentando en algunas áreas o municipios llamados no COVID. Entonces, el segundo punto que quiero tratar es el modelo de atención a conglomerados, y lo traigo para que evidencien cómo hacemos respuesta a este tipo de conglomerados cuando se refiere a que sucede en ámbitos institucionales y comunitarios. Generalmente los conglomerados se están presentando aquí en el municipio de Bucaramanga, en asilos, centros de bienestar del adulto mayor, población privada de la libertad, que dadas las condiciones higiénico-sanitarias y el confinamiento y el hacinamiento que hay, pues es más fácil que aumente el número de casos si no se atienden estos eventos de respuesta de una manera inmediata. Pues así se establece un conglomerado cuando existe tan solo una conexión de 2 o más casos en un mismo tiempo, espacio y lugar, y que no hacen parte de un grupo familiar. Entonces traigo la evidencia de un conglomerado que se presentó en la oficina. ¿Ven mi pantalla? Perdón. No, jefe, dejó de transmitir hace un momento. ¿Así ya está mejor? No, Lamento los inconvenientes presentados, pero no sé qué está pasando con la conectividad del día de hoy. ¿Ahí ya están viendo mi pantalla? no, señora. Esperemos un momento que un chico de logística nos va a hacer el favor de presentar la pantalla. Ahí ya vemos la pantalla de su iPad, jefe. ¿Sí? Sí, señora. ¿Ahí ya la ven? Sí, señora. Entonces, ¿en qué momento dejé de transmitir la pantalla, perdón?
Desde modelo de atención de Ok, conglomerados, sí, señor. atención de conglomerados. Entonces, dada esta explicación, les traigo este modelo de atención de un conglomerado que se presenta en una oficina, en solo una estancia de call center que se multiplica el riesgo de contagio al sumar 4 factores decisivos. Dentro de ellos son los contactos múltiples, cercanos y prolongados en un espacio cerrado. Y entonces acá vemos esta gráfica, que son los empleados de un call center del 11º piso, que trabajan agrupados en mesas de 13 puestos durante su jornada laboral. Allí mismo se presenta un caso positivo de COVID-19. Ese caso positivo de COVID-19, cuando se establece el cerco epidemiológico del caso positivo, se establecen sus contactos estrechos. Los contactos estrechos son aquellas personas que están expuestas a este caso positivo, que no cumplieron con elementos de protección personal y estuvieron en un espacio menos de 2 metros por más de 15 minutos con el caso positivo. Allí mismo se establece que del caso positivo, 3 empleados, 9 de 13 empleados, cerca casi del 70%, dieron positivo a COVID-19. Y estos conglomerados son atendidos por profesionales de enfermería que permiten establecer estos cercos y poder identificar contactos estrechos del caso positivo para poder hacer atenciones inmediatas. Cuando están a cargo de establecer contactos estrechos tanto sintomáticos como asintomáticos. Los casos estrechos asintomáticos, recordemos que el evento COVID-19, 8 de cada 10 personas no presentan ninguna sintomatología. Por ello, las dificultades y el reto de las enfermeras en tratar de lidiar, por así llamarlo, aunque esa no es la mejor expresión, con los contactos estrechos, porque a veces no creen que están cursando con el evento COVID-19 y entonces aumentan el contagio para que se propague a este tipo de casos que son conglomerados. Entonces es muy importante la capacidad que tiene la enfermera para tratar de tratar de persuadir a las personas que están presentando con esta sintomatología. En relación a los trabajadores de esa planta 11, y vemos cómo el aumento del número de casos es exponencial, porque se ubican dentro de una misma estancia con 137 trabajadores juntos en un entorno cerrado. Asimismo, de esa misma planta se establecieron que se habían presentado cerca del 57% de contagios solo por permanecer en un espacio cerrado por mucho tiempo. Entonces, este contacto es crucial para determinar los conglomerados. Asimismo, se establece para el resto de los trabajadores de la planta que se realiza el test de generalmente se establecen tamizajes para poder determinar si realmente los contactos estrechos o los contactos directos del caso positivo presentan alguna sintomatología asociada a COVID-19. Las pruebas rápidas no están recomendables para el caso de personas asintomáticas, solamente para personas con síntomas porque la sensibilidad y la especificidad de la prueba cambia. En relación a este mismo caso, dan positivos de toda la planta del call center, 900 se establece el cerco epidemiológico y se hace una búsqueda activa comunitaria para descubrir después que hay 3 personas entre los 927 examinados que se. Esta investigación descubre que se concentran pues casi todos y permanecen en la misma estancia, y por eso lo traigo, porque ya se reactivó la economía y ya hay lugares o se presentan centros con aglomeraciones de gente. A pesar que se puedan establecer contactos, es muy importante establecer articulación con las empresas administradoras de planes de beneficios para poder garantizar toma de muestras a los contactos estrechos. Entonces, esto queda en duda que es muy importante el distanciamiento social y usar los protocolos de bioseguridad para reducir las concentraciones de las personas, el tiempo de exposición
porque si reducimos uno y otros factores de esos, vamos a reducir el riesgo y por ende la curva se nos va a aplanar un poquito, dado el aumento exponencial del número de casos. Otro tema que quise tratar es la atención primaria en salud, porque la atención primaria en salud juega un papel decisivo para asegurar el éxito de los procedimientos de desescalada del confinamiento de la población y es clave para asegurar un manejo óptimo de la pandemia, dado pues que la atención primaria en salud, desde el enfoque que se haya dado en las diferentes partes del mundo, siempre ha mostrado impactos importantes que contribuyen al estado de salud de la población y asimismo la articulación y el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Dentro de la APS en Colombia encontramos que está la Ley 1438 del 2011, pues que establece las bases para la implementación del modelo de atención primaria en salud en el país. Ahorita, pues con el modelo MAITE, que adopta en cierta medida el modelo de atención primaria en salud y las acciones de salud pública y prevención de la enfermedad, que define los elementos para implementar la atención primaria en salud. Dado pues que desde la ley 1993, esto de la atención primaria en salud, y dada la importancia de la atención primaria en salud para incorporar los tres enfoques fundamentales en la atención, que son los servicios de salud, la participación ciudadana, la coordinación intersectorial y transsectorial. Y en este juega un papel muy importante el reto de las enfermeras para el modelo de atención de seguridad social en salud. Y tener claros los elementos para la implementación de la atención primaria en salud, como énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, acciones pues intersectoriales que en cierta medida van a impactar los determinantes de la salud para que se ofrezca una cultura de autocuidado, asimismo orientaciones individuales, familiares y comunitarias y una atención integrada y continua. Asimismo, la participación activa de la comunidad y un enfoque territorial. ¿Cuál es el rol de enfermería comunitaria en COVID-19? Las enfermeras están a cargo en este momento, en relación al contexto de la emergencia sanitaria, están a cargo de la planificación de estrategias de intervención comunitaria en las que se coordinen y articulen los diferentes recursos comunitarios disponibles y se incluye la población en una participación activa, con el fin de minimizar la incertidumbre y disminuir la ansiedad. La identificación e integración de agentes y líderes comunitarios es fundamental para el desarrollo de estas intervenciones. Se ha visto reflejado en la práctica comunitaria, en las investigaciones de campo que se realizan a diario, en la atención a los brotes y conglomerados que se atienden a diario desde la emergencia sanitaria, que es muy importante contar con enfermeras empoderadas, no tan solo del evento COVID-19, sino que puedan trabajar y puedan planificar estrategias para que puedan integrar los líderes y agentes comunitarios, para así poder mitigar un poquito los efectos colaterales que trae el evento COVID-19. Asimismo, la enfermera articula acciones en relación con las diferentes instituciones que prestan los servicios de salud aquí en el municipio a través de comunicación y coordinación con servicios de atención domiciliaria. En relación a los contactos y casos de COVID-19, las enfermeras son las encargadas de establecer comunicación con las EPS porque ellas realizan un seguimiento durante 14 días para verificación de sintomatología asociada a COVID-19. En caso que requieran una atención inmediata, ellas son las primera línea para establecer esta comunicación a cargo de su aseguradora y que le garantice una atención inmediata para disminuir mortalidades por este evento. Asimismo, adquiere las habilidades necesarias en relación no tan solo a COVID-19, sino también a cuidados básicos, sin descuidar la atención de otros cuidadores y evitar el estrés durante este proceso de cuidados. Estrés y ansiedad se presentan a diario y temor por parte del equipo
o el talento humano que está a cargo de este evento. Es muy importante el uso y el entrenamiento de los elementos de protección personal para evitar contagios en el talento humano institucional. He tenido casos de mi equipo que han dado positivas para COVID-19. Y eso refleja la necesidad de poder garantizar un talento humano idóneo y que se contrate más personal para la atención de la emergencia sanitaria, dado el aumento exponencial del número de casos. Porque recordemos que los eventos se presentan, un caso me contagia en promedio entre 8 y 9 casos. Y eso se ve reflejado en los conglomerados y brotes que se atienden. Por ejemplo, les cuento la experiencia de la atención al conglomerado de un asilo, que el abuelito era el más inteligente de todos, el que jugaba dominó con todos los abuelitos y recogía a sí mismo la luz. Ese mismo abuelito puso en riesgo de contagio a casi 70 adultos mayores, y entonces la velocidad de propagación de este tipo de instituciones es mayor. ¿Por qué? Porque a veces los adultos mayores no se aguantan los elementos de protección personal, juegan con ellos y eso se ve reflejado en las atenciones. Ahí es donde las enfermeras trabajan y lideran los equipos de esas instituciones para poder establecer protocolos de atención y así disminuir el contagio por este evento. Las enfermeras entonces establecen planes de cuidado, protocolos de limpieza y desinfección, y son los apoyos a estas instituciones que es donde se presentan el mayor número de casos o la atención a conglomerados, porque ellas son las que están a cargo del cuidado de estos pacientes con COVID-19. Concretamente en atención primaria, pues está demostrado que esta intervención mejora la calidad de vida de los pacientes. Además, existen evidencias que demuestran que no tan solo es en relación y la efectividad para este tipo de eventos, como se vio demostrado ahorita en este momento el empoderamiento de las enfermeras en atención primaria en salud y enfermería comunitaria en España. Y la consulta de la enfermera es el espacio idóneo para llevar a cabo educación multifactorial y capacitar a personas en su adherencia terapéutica, empoderándolos y posibilitándolos hacia una de la promoción de la salud personalizada, además de mejorar su autocuidado. La evidencia ha demostrado una relación directa entre la adherencia terapéutica y una mejor evolución de la enfermedad, o por lo menos un menor deterioro. Tras ello, y una valoración de la enfermera exhaustiva, quien decidirá la necesidad de la revaloración presencial en el centro de salud en el domicilio o la derivación de otro profesional, o si puede resolver de forma telefónica este tipo de eventos. En relación a la pandemia y las consideraciones finales que traigo es que ha generado una situación de crisis sanitaria indudable, aparte de entre otros ámbitos como el social, económico, educativo, pues que requiere de respuestas eficaces y eficientes que traten de solucionar los problemas derivados de la misma. Asimismo, pues las necesidades derivadas de la epidemia en ningún caso pueden suponer la falta de respuestas a necesidades ya existentes. Por ejemplo, tenemos casos de COVID-19 que las EPS no les han garantizado o no les garantizan el tratamiento por sus enfermedades de base como hipertensión, diabetes o algún otro evento cardiovascular. Las enfermeras son las encargadas de estar a cargo de esos pacientes y poder tramitar y hacer esa articulación con las empresas administradoras de planes de beneficios para que le garanticen una atención idónea a este tipo de personas. Entonces es el reto del cuidado. Y que requieren una atención para evitar efectos colaterales por su evolución. Prestar atención a los grupos vulnerables, dado que se presentan mayor número de conglomerados en esta población y que agravan su situación, ¿no? Porque encontramos entonces personas con demencias, con algún otro tipo de patologías de base o asimismo que agravan la situación del confinamiento, la emergencia sanitaria, y por eso es que se presentan también casos o aumenta el número de casos de violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia contra la mujer, y eso se ve reflejado en los reportes del sistema de vigilancia epidemiológica que se reciben
semanalmente por las semanas epidemiológicas, y a semana 26 llevamos un aumento de este tipo de evento, pues también es importante no obviar a estos grupos vulnerables. Asumir los planteamientos derivados pues, de esta epidemia en Colombia es sin duda un reto, porque requieren una mayor atención para que no se presenten ningún tipo de aumento a la mortalidad y a la letalidad por este evento. Entonces, no hacerlo supondría o bien dejar de atender necesidades a cargo de COVID-19. Este es mi equipo de trabajo. Es importante que las enfermeras tengan una voz para liderar y llevando el mundo hacia la salud. El COVID-19 ha provocado que la atención se centre aún más en la labor de enfermería, en sus funciones de cuidar, de curar, de educar, de liderar y de defender. Las enfermeras son fundamentales de cara a prestar cuidados seguros, accesibles y asequibles. Es crucial que enseñemos a los tomadores de decisiones quiénes somos y qué hacemos, además de garantizar que los gobiernos inviertan en este recurso vital, porque gracias al equipo y gracias a las enfermeras son las que están en primera línea, aparte de todo el equipo clínico, en la atención comunitaria, en la atención de brotes, conglomerados y en la primera línea para las visitas domiciliarias de este evento, que en cierta medida están a cargo de enfermeras, de líderes de enfermería empoderadas en la atención en este manejo y que no les da, y que pone por encima de su salud el cuidado y el bienestar de los demás miembros de la comunidad. Porque para recordarles, sí, no, este evento deja muchas reflexiones y en relación a nuestra labor, que que pensar individualmente. Entonces esto pone en manifiesto la labor que hace la enfermera y garantiza la necesidad de contar con recursos o con mayores recursos de talento humano y personal. Gracias. Agradecemos a la enfermera epidemióloga Sonia Luz Gómez por evidenciar el impacto que tiene el liderazgo de la enfermera en la atención primaria en salud y su impacto en el manejo de situaciones demandantes en la comunidad como la pandemia del COVID-19. Asimismo, resaltamos su ardua labor desde la Secretaría de Salud Departamental en la atención de los brotes en conglomerados que suceden en la ciudad de Bucaramanga. A partir de este momento podrán encontrar en el chat y en el grupo de WhatsApp el link para responder la encuesta de satisfacción. Se reitera que dicha encuesta cuenta como su asistencia al evento del día de hoy. A continuación, abrimos el espacio para responder sus preguntas. Para esto, daremos la palabra a las personas que la soliciten levantando la mano. Esto podrán hacerlo en la opción que aparece en la parte inferior de sus pantallas al hacer clic en participantes. Se les recomienda que al momento de pedir la palabra estén atentos cuando su micrófono sea reactivado. Además de esto, serán leídas las preguntas que se envíen por medio del chat en el orden que éstas sean enviadas. Sugerimos ser claros y concisos con las intervenciones, puesto que el tiempo de preguntas es limitado y buscamos darle la oportunidad a que todos los participantes lo soliciten. Entonces vamos a leer la primera pregunta que la hizo Andrés Jiménez. Y dice así: ¿cuáles considera que son las mejores estrategias para disminuir la tasa de contagios en las comunidades? Muchas gracias, Andrés. También quisiera disculparme por las fallas presentadas durante la presentación, pero la idea es que contextualizarlos en COVID-19 y lo hice porque hemos tenido muchas dificultades en relación al seguimiento de casos y contactos estrechos en la comunidad, dado que nos hemos enfrentado con amenazas, con comentarios como que el COVID es un negocio para ustedes, yo no tengo COVID porque no presenta ninguna sintomatología asociada a este evento.
Entonces, por eso traje esta breve presentación para contextualizarlos en la problemática que tenemos actual ahorita en el municipio, y no tan solo en el municipio, sino en todo Colombia. En relación a la pregunta para disminuir la tasa de contagio, lo que se requiere es las medidas de bioseguridad, y dentro de ellas la mejor medida es el aislamiento y evitar aglomeraciones y el confinamiento. Cuando se desescala en este tipo de eventos, pues, y como son eventos altamente infecciosos por su alta transmisibilidad, y según la evidencia nos demuestra que anteriormente era de 14 días, ahorita ya está en 21, la sensibilidad del evento está en 5%, es decir, que no está generando tampoco ninguna inmunidad. Entonces sí, lo que yo sugiero es evitar aglomeraciones, si están y si pueden quedarse en sus casas, pues hacer el aislamiento preventivo domiciliario. Entiendo que a veces, pues dada la disputa entre COVID-19, entre la salud de los colombianos y la economía, entonces eso se ve como una disputa que en cierta medida sería un reto y sería la discusión para otra charla. Pero en relación a eso, yo sí sugiero que sea el aislamiento preventivo domiciliario. Otro aspecto importante es poder establecer el cerco epidemiológico para evitar contagios y propagaciones y que se nos presenten conglomerados en la ciudad o en cualquier parte. ¿Y cómo se establece ese cerco? Es muy fácil. De cada caso que se capte, se tiene que establecer su contacto estrecho. ¿Cómo se va a establecer su contacto estrecho? Si ese caso se captó porque presentó síntomas o porque se sintió mal o porque fue a la institución de salud y dio positivo, entonces iniciamos la cadena de contagio. ¿Y cuáles son sus principales contagios? La familia, el núcleo familiar. Generalmente las personas que estén en contacto con el caso positivo y no tienen elementos de protección personal, el tapabocas, por ejemplo, o permanezcan por exposiciones no protegidas, se consideran contacto estrecho. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Establecer ese cerco epidemiológico dentro del mismo núcleo familiar, garantizarle toma de muestra de los contactos estrechos sintomáticos, los que están cursando con fiebre, dificultad respiratoria, o con la otra sintomatología asociada al virus, asociada a coronavirus, garantizarle la toma de muestra al otro día captado el caso, y los contactos estrechos asintomáticos, garantizarle la muestra al séptimo día, que es donde la sensibilidad y la especificidad de la prueba es real y no se presentan falsos negativos. Entonces es muy importante establecer primero ese cerco epidemiológico con ese caso positivo para evitar conglomerados, porque si vieron en el estudio o en esa georreferenciación de ese conglomerado que les traje hoy, es un estudio real donde un caso contagia casi a 9 dentro de su mismo lugar de trabajo, en este caso que se presentó en la oficina. Pero yo sí sugeriría que continuar con las medidas preventivas, el uso de tapabocas, si pueden quedarse en las casas, quedarse en sus casas, porque de verdad que el aumento del número de casos es exponencial y se ve reflejado en la ocupación de UCIs. Ahorita, por ejemplo, hay instituciones aquí en Bucaramanga que no tenemos capacidad de UCIs para las personas con otro tipo de patología, mucho menos para personas con COVID-19. Asimismo, contagios de personal de salud de COVID-19 por usar o por tener exposiciones no protegidas con este evento. Entonces es un papel muy crucial y es muy importante como tener el nexo y establecer el cerco epidemiológico de ese caso para poder mitigar efectos colaterales a los demás miembros de la comunidad. Muchas gracias, jefe Sonia. Entonces vamos a dar la palabra a Joeric Prada, entonces para que esté pendiente cuando se le reactive su micrófono. Listo. Bueno, muy buenas noches. Una de mis preguntas es, jefe, ¿qué opina usted con relación, digamos, haciéndolo paralelo al ejemplo del call center, de que los estudiantes de el área de la salud, sí, sea cualquiera de las carreras que dependan, regresen a los sitios de práctica o a las instituciones donde realizaban esas prácticas?
¿Qué opina usted? Esta pregunta me la han hecho mucho, la verdad. Y de hecho vengo de una institución hoy, de una atención a un conglomerado en una institución de salud acá en el municipio de Bucaramanga. En relación a ese contexto, pues se deben seguir las directrices y los protocolos establecidos institucionales. Cada institución cuenta con un protocolo de atención o de manejo de COVID-19. Hablo por algunas instituciones que están acatando todas las medidas y los protocolos establecidos desde directrices nacionales para poder reactivar la educación y en relación a sus prácticas. Pues la verdad, esa de abrir o no las puertas a los estudiantes en instituciones que prestan los servicios de salud de COVID-19, por lo menos en los municipios donde hay aumento en el número de casos, hablo por Bucaramanga, por ejemplo, llevábamos a mayo 30 casos, en junio llegamos casi a los 200 y ahorita estamos en un aumento del número de casos exponencial. Entonces, dada esa situación de emergencia sanitaria y el aumento exponencial de los números de casos, la consideración prudente es que se establezcan protocolos para atención y se garanticen o ustedes garanticen los elementos de protección personal para que si están expuestos a un caso positivo y como el virus ya está circulando comunitario y ya se está estableciendo una definición de caso de nexo epidemiológico, porque recordemos que las definiciones de caso estaban netamente institucionales con los eventos de 345, 346, 348, que son ir a por virus nuevo, ir a insuscitado y ir a por virus de viajero, por ejemplo. Entonces, ahorita ya se está estableciendo una definición y está en estudio a cargo del Instituto Nacional de Salud para que salga en el anexo del instructivo de vigilancia, que es la definición de caso por nexo epidemiológico. Entonces, dadas esas definiciones, va a aumentar cada vez más el número de casos. Asimismo, el aumento de test, el aumento de pruebas de hisopado nasofaríngeo o a veces de pruebas rápidas que no son muy aconsejables por la sensibilidad y la especificidad, y dado que estas pruebas no son tan buenas en personas asintomáticas y que de 8 de cada 10 no presentan ninguna sintomatología, entonces sí lo prudente es establecer protocolos y atenciones en manejo para que ustedes puedan ingresar a la práctica. Pero ahorita este no es el mejor momento de que ingresen a instituciones que prestan los servicios de salud, porque ya se están presentando conglomerados institucionales y pues aumenta el número de casos. Entonces lo más prudente es que puedan simular esas prácticas dentro de sus laboratorios y esperar hasta que pase un poquito la epidemia, porque según proyecciones y modelamientos estadísticos y matemáticos, la pandemia o el pico de esta emergencia sanitaria en Colombia se presentaría o se proyecta para el mes de agosto. Entonces yo creo que vamos a tener confinamientos en acordeón, donde aumente el número de casos, nos guarden en nuestras casas y dependiendo del comportamiento del evento, entonces es fluctuante. Entonces, la verdad, eso sí es consideración desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Salud. Y pues yo que estoy a cargo de este evento acá en Bucaramanga en relación a la atención a conglomerados, sí se están presentando semanal un aumento exponencial en el número de casos. Y en instituciones cerradas. Ah, listo, jefe. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cedemos la palabra a Judith Ruiz Reyes. Ya su micrófono va a ser reactivado. Ya. Buenas noches, Soria, muchas gracias. De verdad que ha sido una presentación bastante productiva y de mejorar el entendimiento y la comprensión de todas estas medidas para el bienestar y para la conservación de la vida, ya que la vida es algo muy importante y la salud es considerada también como un bien público. Usted nos hablaba de los elementos de la implementación de la APS. Están ahí dos elementos también muy válidos que no debemos, pienso yo, no debemos olvidar y en este momento fortalecer aún más, como es la participación activa de la comunidad y el enfoque territorial.
Entonces, estos son elementos muy válidos y quería preguntarle, ¿qué tanto desde la dirección departamental se ha tenido en cuenta la participación comunitaria? O sea, ¿qué tanto se ha pensado en cómo la comunidad puede aportar? Porque usted nos habla de un empoderamiento, pero si las acciones que se dan vienen desde arriba y no se piensa de cómo están las comunidades, porque es que el trabajo que se hace con ellos debe ser con tres enfoques, ¿no? Un enfoque práctico, un enfoque cultural y de costumbres, para que así las medidas que se implementen sean bastante efectivas. Entonces, ¿qué tanto a nivel del departamento o a nivel del municipio de Bucaramanga se ha contado con la participación de la comunidad? Esa es una pregunta. La otra pregunta que tengo es, ¿cómo están integrados estos equipos de visita domiciliaria? Y pensaría que en esta conformación de equipos, si se tienen en cuenta, por ejemplo, cuestionarios o escalas de identificación de riesgo en personas crónicas que están en la casa y cómo hacen este monitoreo. Ok, Después de que me respondas estas dos, tengo una última y ya. Gracias. ok. ¿Ya puedo dar respuestas? Sí, te tengo una al final. Tranquila, o la puedes decir ya o no, como No, si desees. quiere darnos respuesta a esas dos y ya te hago la otra pregunta. Ok, bueno, muchas gracias por el aporte. Pues sí, ¿no? Los enfermeras son líderes de cuidado, velan por la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados al final de la vida desde nuestro enfoque como enfermeras comunitarias. También somos quienes acompañamos pues la angustia que significa estar enfermo en este momento de COVID-19. ¿Cómo se empoderan los líderes comunitarios? Se establece comunicación. Pues ahorita con COVID-19 se establece comunicación con el caso positivo para poder establecer el cerco con los contactos estrechos, tanto sintomáticos asintomáticos, y poder garantizar toma de muestras a estos pacientes. El seguimiento que se hace, el seguimiento es diario durante 14 días, tanto a casos como contactos estrechos, para poder establecer sintomatología asociada. ¿Qué se diligencia? Se diligencia un apéndice 2 que se llama seguimiento a contactos del caso positivo, donde en cierta medida están los datos básicos del caso y del contacto y la sintomatología asociada a COVID-19. Este registro se realiza diario durante 14 días y poder establecer sintomatología para atención inmediata. En relación al empoderamiento de los líderes comunitarios, en este momento, pues dadas las condiciones de confinamiento y aislamiento preventivo, se establecen, son comunicaciones telefónicas y se empoderan que en caso tal de que algún miembro de su comunidad llegue a presentar sintomatología respiratoria, se comunique con el equipo de respuesta inmediata para poder nosotros establecer toma de muestras a este tipo de personas. En relación a los registros o si se lleva diario, se envía un reporte en relación al apéndice 2 de seguimiento, que son las orientaciones para la vigilancia de este evento COVID-19 a nivel nacional, dado las definiciones de caso, las 5 definiciones de caso que tiene el instructivo y el anexo de vigilancia, pues se hacen este registro diario. También se diligencia un link para tener información al día del seguimiento a este tipo de casos y contactos, que es el apéndice 2, pero en un link digital de cada caso se realiza, y asimismo se diligencia una investigación epidemiológica de campo para poder establecer lugares que se haya transitado, medios de transporte usados, atenciones de salud que se hayan presentado, instituciones donde se hay, en qué tipo de medios de transporte se estableció,
porque pues la propagación del virus es una cadena, ¿no? Entonces, si yo tuve exposición no protegida en el taxi, ¿qué tipo de taxi fue? ¿Quién lo llevó al taxi? Si llego a la institución de salud y no me manejaron como un caso sospechoso probable de COVID, porque pues todos ahorita gran parte ingresan como casos sospechosos, porque no tienen ninguna evidencia alguna del laboratorio, a diferencia del probable que ya ingresan con una definición y una muestra de laboratorio hisopado, nasofaringio, orofaringio, o una prueba para establecer la PCR. Entonces, en relación a eso se trata de establecer todo este tipo de acciones para poder investigar el caso y poder establecer sus contactos, mitigar y disminuir la propagación del virus. Muchas gracias. ¿Sí, aló? Sí, sí, gracias, Sonia. En cuanto a los equipos, ¿cómo están conformados esos equipos de atención? Los equipos están conformados netamente por personal de enfermería y de hecho personal de enfermería entrenado para toma de muestras de hisopado nasofaringio y orofaringio con todas las medidas de protección personal. También se garantiza diario cuando hacemos intervenciones en la comunidad elementos de protección personal desde careta, trajes, para evitar exposiciones no protegidas con casos positivos, porque como les estaba comentando, ya el virus está comunitario, entonces todos somos sospechosos hasta que no tengamos una muestra para COVID-19 negativa. Muchas gracias, jefe. Entonces procederé a leer las preguntas que están en el chat y pregunta: ¿cómo podemos concientizar al personal sanitario para que no bajen la guardia en lo concerniente al autocuidado por su salud, la de su familia y la de la comunidad? Son múltiples los retos que enfrenta el personal de enfermería, pero sobre todo, y en donde debemos centrarnos, es precisamente en oportunidades que se presentan en este momento histórico para el ejercicio profesional. La verdad, algunos de los profesionales han renunciado por temor a contagiarse, pero solo necesitamos el esfuerzo y la cooperación y la articulación con distintos actores del sistema para tener resultados esperados favorables, asimismo para nuestra profesión. Empoderarlos sí es en realidad, y por eso quise traer las cifras de cómo está el comportamiento en Latinoamérica y el grado, número de contagios y el número de casos en el contexto de COVID-19 para generar una alarma. ¿Por qué? Porque si no nos protegemos y si no nos concientizamos que COVID mata y que está dentro de las primeras causas de muerte a nivel mundial, pues entonces el evento se va a salir de control. Y se está saliendo de control en el momento en que se están presentando cifras de casi 150 contagios diarios, o como en otras partes del mundo que ocupan las primeras causas de muerte y que se presentan casi cerca en Latinoamérica, 170 muertes diarias. Entonces es muy importante el empoderamiento en relación al personal que enfrenta esta pandemia y que es un momento histórico para el ejercicio profesional de la enfermería. Entonces yo creo que la mejor concientización es que estamos ante un evento que la evidencia nos dice hoy una cosa, más adelante nos dice cosa, porque este evento nadie estaba preparado para este evento. La evidencia, hasta que no haya una vacuna, y la evidencia y los estudios que están ahorita en fases 3 y 4 para los ensayos clínicos controlados y aleatorizados, pues demuestran que la vacuna estará en máximo 2 años. Entonces, ante esto, hay que concientizarnos que vamos a vivir con este virus y hay que asumir los retos que trae este virus. También es importante concientizarlos en relación a los elementos de protección personal para que no expongamos a nuestros núcleos familiares en relación a las medidas, porque yo considero que hemos bajado la guardia en relación a las normas de bioseguridad establecidas cuando ingresan, por ejemplo, los profesionales de salud a sus casas, porque se evidencian los contagios y en los conglomerados en sus nexos epidemiológicos. En relación a que esto es la manera que nos
está tocando vivir en este momento y que necesitamos del esfuerzo y la cooperación y la articulación de todos los sectores para poder tener resultados favorables en este evento. Listo, jefe, muchas gracias. Seguimos. Entonces, Sandra Paola Velázquez García pregunta: ¿el contacto directo con una persona positiva o diagnosticada con COVID-19 obligatoriamente me genera mi contagio o puede existir otro resultado o otro diagnóstico? En relación a COVID-19, entonces, el caso se define dependiendo de las 5 definiciones que están establecidas en el anexo instructivo de vigilancia y en relación a los contactos estrechos, ¿qué son contactos estrechos? Hay contactos estrechos asintomáticos, es decir, que no presentan ninguna sintomatología, se les realiza seguimiento y al 7º día se le garantiza toma de muestra de hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo para poder establecer si está presentando, el resultado de la prueba. En relación a los contactos estrechos sintomáticos, se les garantiza la toma de muestra de una vez. ¿Y qué es un contacto estrecho? El contacto estrecho se define como la persona que estuvo expuesta ante un caso positivo sin elementos de protección personal, es decir, por ejemplo, sin tapabocas, y permaneció por más de 15 minutos con ese caso positivo y en una distancia menos de 2 metros. Pero si yo, por ejemplo, que atiendo los casos positivos a diario, y afortunadamente estoy asintomática y no he tenido ninguna sintomatología asociada a evento, pues debo ser consciente de usar todos los elementos de protección personal. Entonces, si la persona estuvo con un caso positivo y no usó tapabocas, estuvo en contacto directo con él y permaneció por 15 minutos, sí le sugiero que se tome la muestra al 7º día después de la exposición no protegida con ese caso positivo. De lo contrario, si no cumple con la definición de contacto estrecho, no se considera contacto estrecho y no causar temor y ansiedad al mismo núcleo donde se relaciona. Porque a veces está la estigmatización y la discriminación por este evento. Listo, muchas gracias. Nos preguntan: muy buena noche. En caso de un hospital psiquiátrico con pacientes con juicio comprometido, puede ser complicado el uso de EPPs. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones en este caso? En relación, si yo soy personal de salud y atiendo a este tipo de población, sí debo tener siempre el tapabocas y lo ideal N95. Lavado de manos constante, elementos, por ejemplo, gel antibacterial o mejor el lavado de manos constante cuando se hace la atención para evitar contaminación cruzada, cuando se hacen atenciones individualizadas, porque también hemos tenido casos de contaminaciones cruzadas porque tuve el caso, por ejemplo, de un hogar del centro de bienestar que el cuidador principal tenía a cargo 55 adultos mayores. Y él era el cuidador principal del caso positivo y no usaba los elementos o las medidas de bioseguridad. Y así atendía a los otros 55 adultos mayores. Entonces se me presentó un conglomerado porque no se tienen las normas específicas de bioseguridad y los protocolos de atención para manejo de pacientes con COVID-19. Entonces lo ideal que si ante un caso de COVID-19, lo ideal es que elijan una sola persona para atender este tipo de casos, que aíslen a la persona y que evite estar en contacto con los demás. Y en relación a los contactos con los otros pacientes o que el personal, sí lo sé porque he atendido casos en que se ponen a jugar con los tapabocas, se los lanzan del uno al otro, entonces eso genera un foco de contaminación y aumenta el riesgo de contagio. Y no tan solo por COVID-19, sino por otros tipos de eventos. Entonces sí es muy importante como tener medidas de bioseguridad para esta población, que les estén lavando las manitas y que se protejan con el distanciamiento social, que sería lo más importante. También hemos tenido casos en que el distanciamiento social no se presenta porque dado el hacinamiento de las instituciones o que no presentan las mismas habitaciones. Por eso es muy importante cuando sean de personal de salud y atiendan a este tipo en la institución, uno sabe que
sus labores son, trabajan en esta institución y también van a prestar los mismos servicios a otra institución. Entonces es muy importante que guarden siempre los protocolos de bioseguridad. Cuando ingresan a las instituciones se bañen porque son adultos mayores o otro tipo de población que está confinada desde marzo, pero que se están presentando casos dado el contagio por personal de salud o nexo comunitario. Entonces es muy importante, uno, el distanciamiento, otro, las normas de bioseguridad establecidas, las que todos conocemos desde el inicio de la emergencia sanitaria, para evitar contagios y brotes institucionales en esta población. Muchas gracias, jefe, nuevamente. Y para terminar con la última pregunta, la hace Fernando Pinzón. Dice, la mayor inversión de recursos actuales se ha dado en servicios de UCI. Teniendo en cuenta la importancia de la atención primaria en salud para controlar la curva de contagios, ¿cómo podría cambiarse el paradigma de netamente atención intrahospitalaria? ¿Y cómo considera que ha sido el manejo del gobierno colombiano frente a la emergencia sanitaria actual? Pues a ver, en el mundo hay aproximadamente 28 millones de profesionales del área de enfermería, el 30% de los cuales trabajan en la región de las Américas. Hay una escasez de talento humano y en relación a la necesidad de UCIs, pues ahorita el promedio nacional se encuentra en el 66% de ocupación de cama UCI, pero entonces la necesidad no tan solo es de las camas UCI, sino del talento humano que se requiere para la atención. Porque para la atención de esas UCI requieren de médicos especialistas en cuidados intensivos, que cerca en Colombia hay 1.300 médicos, aparte de eso, otro talento humano que esté capacitado y entrenado para manejar este tipo. Entonces, la solución no es dotar de UCIs, sino también de insumos y de talento humano que requiera la atención. Entonces, no sé si la pregunta está enfocada a garantizar UCIs o talento humano o solventar la escasez del talento humano o profesional de enfermería para la atención a estas UCIs, o la necesidad sentida en qué se reflejaría con la pregunta. Porque igual la pandemia de COVID-19 ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de los sistemas de salud, así como el déficit de profesionales de enfermería para enfrentar la situación en primera línea. Pues aparte de eso, también la necesidad de elementos de protección personal acordes a las atenciones que se ofrezcan a este tipo de evento. Entonces, por eso mi pregunta también estaba, mi respuesta está enfocada hacia qué necesidad se ve reflejada la atención en COVID-19, porque la necesidad es sentida en relación a UCIs, a talento profesional, a elementos de protección personal y a demostrar que los enfermeros somos gestores de cuidado mediante acciones de educación, comunicación, orientación y planificación. Y eso se ve en la atención, en los conglomerados para que sean y brindar prácticas de autocuidado en las instituciones donde hacemos atención. Listo, jefe, muchas gracias. Nos surgieron dos palabras, entonces las vamos a dar ya para culminar el evento. Entonces vamos a reactivar el micrófono a Rainel Rivero Flores para que esté pendiente a su reactivación. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, señor. Sonia, o sea, muy buenas noches, qué gusto verte. Muy clara tu conferencia. Como
Lo que acabas de decir es muy válido respecto al manejo que se le da. O sea, en estos momentos, pues dar un manejo primario, las condiciones están dadas y es claro que el autocuidado es lo más primordial en este momento. Pero creo, ejerciendo dentro de una unidad de cuidado intensivo, que como país todavía nos falta mucho para poder responder a la pandemia, porque no es dotar una unidad de cuidado intensivo con ventiladores, Sí. ¿sí? Y el recurso humano está completamente limitado y a eso es a lo que nos vamos a ver abocados estamos en este momento con una ocupación que ya acá en Santander está por encima del 67-70% y ya las instituciones están empezando a requerir personal y quizás se va a encontrar con que no va a encontrar personal completamente calificado y no va a ser fácil el abordaje y se va a desbordar la situación. Entonces, la pregunta que me surge en este momento es, ¿cómo desde lo comunitario realmente podríamos impactar para que disminuyera la carga o la presencia de la enfermedad en este momento que estamos viviendo dentro de la pandemia? Sí, una de las medidas más eficaces y que se evidencia es el seguimiento a contactos de casos positivos. Garantizar ese seguimiento a los contagios mitiga la propagación y el aumento del número de casos, porque entonces va a romper las cadenas de contagio. Si se pueden establecer esos contactos y garantizar ese seguimiento a los contactos estrechos, pues va a garantizar que esos contagios a su vez no me contagien a otros contactos, que eso sería como la tasa de ataque secundaria, que no se establece desde el contacto inicial, sino al contacto de sus contactos. Entonces, sí, lo ideal es garantizar el seguimiento a estos contactos de los casos sospechosos y probables de COVID-19 para interrumpir las cadenas de contagio. Establecer esas cadenas de contagios también es crucial para poder identificar el foco de contagio y poder establecer la hipótesis de ese contagio o por qué se presentó ese tipo de caso. Entonces eso es ideal establecerlo para poder mitigar los casos, porque pues dada el aumento al número de pruebas también, entonces se van a presentar mayor número de casos en el municipio, ¿no? Y en el contexto en Colombia, pero entonces también es muy importante el seguimiento y poder establecer los cercos epidemiológicos y eso no tan solo lo puede establecer los que están a cargo de COVID-19, por ejemplo, también empoderar a la comunidad en relación y ya yo creo que está empoderada de la sintomatología asociada a COVID-19, solo que a veces nos enfrentamos con situaciones, por ejemplo, que los casos no son conscientes que son casos. Y entonces dicen, yo no tengo por qué aislarme porque es que yo no tengo ninguna sintomatología, usted me está diciendo mentiras. Entonces eso es también falta de conciencia y empoderar a los medios de comunicación y reiterarles que 8 de cada 10 casos se presentan sin síntomas, es decir, en población asintomático. Esta gente es la que me está contagiando a otra gente y lo que se me generan son brotes y conglomerados. Entonces también es la concientización, aparte del uso de tecnologías de información, para que no se establezcan mitos en relación a COVID-19 y la gente se deje de cuidar, porque eso se ve reflejado. Ahorita la gente está cansada del aislamiento, de la cuarentena, pero no refleja o no está presente o no está al tanto del número de casos reportados diarios, el número de muertes, porque dicen, ay, no, es que solo es COVID, es solo COVID, pero es necesario poder establecer eslabones de contagio, es necesario establecer comunicación asertiva con la comunidad y que más que los medios de información y de comunicación y por el uso de tecnologías, poder dar una información confiable, porque es que con COVID-19 se han generado muchos mitos, como que las EPS ganan tantos millones
hospitalizaciones por atención a COVID positivos, pero no se dan cuenta que esa detección precoz me va a disminuir un contagio y una propagación a casi 9 contactos. Entonces es muy importante la captación y la concientización de cada caso. Esa es la dificultad que se está presentando porque en relación a los casos positivos no quieren guardar las medidas de aislamiento. Uno, porque uno entiende que son personas a veces que viven del diario, entonces que si no trabajan no tienen para comer. Y entonces sí, esa se ve, esa es la problemática y esa es la desigualdad que refleja esta pandemia en relación al contexto colombiano. Pero no es tan solo dotar de UCIs, porque pues la ocupación de cama UCI ya está en un 67% en un promedio nacional y se necesita de talento humano idóneo y competente para el manejo de estas unidades. Asimismo, el personal que es competente e idóneo les da miedo enfrentar esta emergencia sanitaria porque en términos, les da miedo que se contagien y que se contagien a sus núcleos familiares y renuncian en el momento de que tienen que ir a atender un caso positivo o no se comprometen con la salud colectiva y prima siempre la salud individual. Entonces este evento nos ha enseñado a que hay que pensar colectivamente y que si todos adoptamos medidas de bioseguridad que están interpuestas desde el inicio de la emergencia sanitaria, pues vamos a salir bien librados de esta emergencia. De lo contrario, el aumento exponencial del número de casos nos va a llevar a situaciones emergentes como se vieron evidenciadas en otras partes del mundo y como se está presentando ahorita Brasil, que es el número de muertes que ocupa el segundo país con mayor número de muertes reportadas al día de hoy. Entonces, porque los tomadores de decisiones tampoco toman conciencia en relación a COVID-19. Entonces, esto es como una intersectorialidad y una transectorialidad de todos para poder salir con los resultados esperados de esta emergencia sanitaria. Sonia, una última cuestión. ¿Consideras que realmente se está haciendo esa búsqueda precoz de casos aquí en Colombia? Yo Siendo hablo una por, estrategia exitosa, que esa sí búsqueda es, activa y esos cercos epidemiológicos cercanos en otros países han demostrado que disminuye el impacto. ¿Crees que estamos haciéndolo de esa manera aquí en Colombia o por lo menos acá en Santander? puedo responder que tengo conflicto de interés. Pues no sabría qué decirte en ese caso, pero, pero sí sería bueno tener claro, porque es que, por ejemplo, en el departamento y en el país tenemos una mayor capacidad para procesar hoy muestras, pero aún así tenemos un atraso en la entrega de resultados muy grande y Eso sí. realmente, y además de eso, por ejemplo, nosotros ya en la parte clínica, ya muchas personas tienen contactos con positivos y si usted no presenta sintomatología, nunca le van a hacer una prueba. Entonces, de ahí, pues entiendo tu conflicto de intereses, pero estamos muy lejos de que hagamos Estamos, esa búsqueda precoz para realmente disminuir el impacto, ¿sí? sí, Y la ahí verdad. se pierde el trabajo que ustedes están haciendo, que es un trabajo valioso, porque no hay los recursos para poder realmente hacer esa búsqueda precoz. Muchas gracias por el aporte y el comentario. En relación a esa situación se refleja en el seguimiento que se hace diario durante 14 días. Vemos que personas están sin toma de muestra, por ejemplo. Entonces sí, por eso es necesario la articulación con las empresas administradoras de planes de beneficio, los tomadores de decisiones, para que todos hablemos en sintonía de COVID-19 y este evento que ha causado la mortalidad y la primera causa ahorita del mundo. Lastimosamente en la presentación en el iPad no pudieron ver cómo es el aumento exponencial del número de casos de Global Disease de Health Metric, que sacó las proyecciones de cómo está creciendo abrumadamente COVID-19 y eso se refleja en las cifras. Entonces sí necesitamos de tomadores de decisiones que se concienticen con la salud pública y colectiva de todos los ciudadanos en Colombia. Y por eso una de las mejores medidas es no salir de la cuarentena. Entiendo la situación económica del país, pero también entiendo la situación de salud que está pasando el país en este momento, dada la emergencia sanitaria. Entonces eso es como que los epidemiólogos, eso era como un ejemplo
de que decían en un artículo que leí de un economista de la Universidad del Rosario que decía, los epidemiólogos son los mecánicos del carro y los economistas son los que venden el carro. A los economistas les hace fácil venderles otro carro. Y a los epidemiólogos en este momento estamos solventando para no desechar ese carro, sino para lidiar con ese cargo, cómo podemos mejorarlo, y eso se refleja en la pandemia de COVID-19. Entonces, es lucha tras lucha. Entonces, también decían que la disputa está y es crucial entre epidemiólogos y economistas, pero también entendemos la situación económica, pero es más importante salvar vidas en este momento, dada la situación de emergencia sanitaria y la pandemia y el aumento exponencial del número de casos que se está presentando en el país. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en hace poco los días sin IVA. Yo decía que hago intervenciones diarias, yo decía, la gente no puede ser así de dañar un aislamiento y un confinamiento de 3 meses, acabarlo en una semana, y yo veía las imágenes y casi es triste. Entonces sí, el trabajo es arduo, pero también se necesita de la conciencia colectiva y eso es más importante ahorita, y por eso mi charla iba enfocada a eso, porque creí la necesidad de mostrarles el contexto y cómo es la necesidad, como que, oiga, actuemos, oiga, necesitamos del apoyo de todos para poder salir bien librados de esto, porque de lo contrario, muchos de nuestros familiares estarán necesitando un ventilador y no lo van a tener. Entonces es muy importante. Muchas gracias, jefe Sonia. Para terminar, tenemos un aporte muy importante y muy breve de la docente Judith Ruiz Reyes, y ya se le dará la palabra. Bueno, muchas gracias. Realmente, Sonia, yo soy de la política de construir un enfoque propio que permita responder y reivindicarnos con la vida. De ahí la importancia y la necesidad de adoptar un enfoque de salud pública centrado en la comunidad. De acuerdo a lo que decía Fernando, mire que España también echó abajo la atención de APS. Yo pienso que acá nosotros tenemos que trascender de un manejo centrado en el hospital que subestima el poder de la APS, de la atención primaria, y continuar fuertemente en lo que es la acción educativa con las poblaciones, de acuerdo a sus características culturales, tecnológicas, de acuerdo a todas las características que tenga la población y las tecnologías disponibles. Entonces tenemos que trabajar ahí, que haya más liderazgo, que haya más diálogo y trabajo conjunto con las comunidades, que haya un trabajo intersectorial, coordinación con otros actores y otros sectores. Eso que es un trabajo de todos, como usted lo decía, es un proceso largo. Entonces, la APS no se puede subestimar y ese fue un error en España bastante grande. Muchas gracias. Que les costó la vida a muchos millones de ciudadanos. Sí, por eso traje a colación la atención primaria, para no obviarla y la necesidad de retomarla. O sea, es que desde la declaración, desde Alma Ata nos está diciendo, este es el modelo que funciona. Entonces, siempre se queda como ahí abandonado, olvidado, pero eso es uno de los modelos más eficaces y que ha dado resultados eficientes en relación a las emergencias sanitarias. Entonces, sí es muy importante tener este modelo presente para poder mitigar la mortalidad por este evento o los efectos colaterales que traiga este evento. Hasta aquí el espacio de preguntas, y agradecemos a la ponente por responder las diferentes preguntas y a los asistentes por su participación. Les recordamos seguir activos con nuestra programación y les pedimos diligenciar la encuesta de satisfacción, que será tomada como asistencia. El link para acceder a esta encuesta lo encontrarán en el chat y en el grupo de información de WhatsApp. Adicional a esto, los invitamos a suscribirse al canal de YouTube de la Universidad Industrial de Santander, donde encontrarán la lista de reproducción con las grabaciones de las conferencias, las cuales se proyectarán de 1 a 2 días más tarde. De igual forma, recordamos que cualquier dificultad relacionada con el evento pueden comunicarse con el equipo de soporte técnico, es decir, los administradores del grupo de WhatsApp. Finalmente, los dejo con esta frase: cuando eres enfermero,
Sabes que cada día cambiarás una vida, o una vida cambiará la tuya. El día de hoy presentó Natalia Pérez Salazar, estudiante de tercer nivel de enfermería de la Universidad Industrial de Santander. Muchas gracias y buena noche. Gracias a ti por la invitación. Gracias.